Buenos días a todos. Este vídeo es una continuación del vídeo anterior en el que hablamos del desvanecimiento del gradiente y vimos cómo la utilización de funciones de activación como la sigmoide en redes neuronales profundas pues puede suponer un problema en el cálculo de los gradientes, haciendo que los gradientes tiendan a cero según estemos en las capas más profundas de la red, porque su máximo al final es 0,25 y vimos matemáticamente cómo esto pues podía hacer que la red dejase de aprender, ¿vale? Porque los gradientes sean cero. Bueno, esto dio, el descubrimiento de este problema allá por 2010, dio lugar a la búsqueda de diferentes funciones de activación que pudiesen mitigar o resolver este problema. Y otra, por ejemplo, que tenemos, que tampoco resuelve el problema, pero que también se utiliza es la tangente hiperbólica, ¿vale? Aquí la podéis ver dibujada. Pero realmente la función que más utilizada hoy en día y que vino a resolver este problema es la función de activación ReLU. ¿Vale? En este vídeo hablaremos de funciones de activación y un poco, ya que ahora entendéis perfectamente el concepto de gradiente y cuánto realmente afecta elegir una función de activación u otra, pues podéis o estamos en el punto de poder estudiar otras funciones de activación. Entonces, la ReLU es una función muy simple y eso es una característica importante de las funciones de activación. Pensar cuántas veces se evalúa una de estas funciones y su derivada en el entrenamiento de una red. Estamos pasando de ejemplos, entrenando sin parar y al final tiene que ser una función que sea simple y rápida, ¿vale? Que sea eficiente. Entonces la ReLU es muy sencilla, es decir, la ReLU es una función que cuando el valor es negativo nos devuelve cero, ¿vale? Nos da cero siempre, y cuando el valor es positivo nos devolvería el propio valor, es decir, para 3 vale 3, para 4 vale 4, etcétera, etcétera. Bien, la derivada de esta función, que además obviamente es no lineal, porque acordaros que era crítico que las funciones de activación que usásemos fuesen no lineales para añadir a esta composición, megacomposición de funciones, que al final es una red neuronal, añadir elementos no lineales para poder aproximar problemas no lineales, ¿vale? Veis que no es lineal, obviamente. La derivada es esta que aparece aquí a la derecha. Y veis que aquí ya no tiene el problema de que tengamos valores 0,25, que cada vez cuando multipliquemos, pues cada vez sean más pequeños, sino que la derivada es 1 cuando el valor es mayor que 0 y 0 en caso contrario. Bien, esto evita el problema del desvanecimiento del gradiente, porque en los productos vamos a tener unos, ¿vale? Sí que tiene un problema, es que qué pasa cuando la derivada es cero, es decir, cuando tenemos valores negativos. En ese caso, lo que pasa es que se corta totalmente el entrenamiento hacia atrás ahí. Claro, si nosotros tenemos un valor negativo en la activación, la neurona valdría, su salida valdría cero, ¿vale? Y por tanto, esa neurona se quedaría lo que llamamos una neurona muerta, ¿vale? Y esto es un tema de investigación brutal y súper grande. Hoy en día también, cuando tenemos redes de millones o incluso hoy en día billones de parámetros con los grandes modelos de lenguaje, en el que realmente si tú te pones a analizar la red de manera detallada, se puede ver que hay muchas zonas de la red que realmente no están actualizando su peso, son neuronas que están muertas, ¿vale? Quiero decir, hay técnicas para detectar este tipo de situaciones, para hacer pues, ciertos movimientos en los pesos para intentar que esa neurona se reactive, ¿vale? O incluso para podar redes neuronales de manera que, oye, quitemos pesos, ¿no? Si al final tener muchísimos pesos implica
que necesitamos muchas GPUs o TPUs o el hardware que utilices para entrenarlas y realmente igual podemos hacer lo mismo con menos pesos. Entonces, ese tipo de cosas, analizar los gradientes y ver realmente qué está pasando en el entrenamiento de nuestra red es una cosa que hoy en día está muy de moda también por el hecho ese de que cuanto más pequeñas hagamos las redes con menos pesos, en hardware más pequeño se va a poder utilizar y el tiempo de entrenamiento y el de inferencia después va a ser muchísimo menor, ¿vale? Va a ser muchísimo menor y se va a poder ejecutar en dispositivos más pequeños incluso, como poder ejecutarlo en móviles o en ordenadores, pues, de andar por casa, ¿no? Entonces, estos son temas de investigación muy en boga hoy en día. Bueno, obviamente hay más alternativas a la ReLU, por ejemplo, una que trata de evitar ese cero en el gradiente en la derivada cuando el valor es negativo es la Leaky ReLU, perdón, que lo que hace es simplemente pues añadir esto aquí, ¿vale? Un valor distinto de cero, ¿vale? Cuando los valores son negativos. Porque aquí la derivada, obviamente, pues ya no sería cero. Bueno, eh, lo de siempre. ¿Qué función de activación utilizar en mis redes cuando yo haga una red? Bueno, si partís de una arquitectura, vendrá con unas funciones de activación y si no, mi recomendación es arrancar con la función ReLU para las capas internas, ¿vale? Se puede probar con la Leaky ReLU o incluso otras que os voy a enseñar ahora, pero de nuevo volvemos a tener aquí otro hiperparámetro de nuestra red, que sería qué función de activación, que sería más que un hiperparámetro, tema de arquitectura, pero que al final, probando diferentes, pues puedes obtener modelos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa más. Pero bueno, ReLU es una que está muy utilizada, o la Leaky ReLU también, y funciona bien, entonces podéis empezar por ahí. Otras que tenéis por ahí, pues aparte de la sigmoide, de la tangente hiperbólica, ReLU, Leaky ReLU, tenéis otras que veis que tienen una forma parecida, ¿vale? Yo en particular estas cuatro de abajo no las he utilizado nunca, pero bueno, están disponibles en los frameworks de Deep Learning y son alternativas que también se podrían probar, ¿vale? Se pueden probar y para hacer arquitecturas y puede haber ciertos problemas que pues pueda tener sentido o una motivación utilizar una de estas concretamente. Vale. ¿Es la única solución al vanishing gradient que hablábamos antes cambiar la función de activación? Os pongo esa transparencia para que veáis que no, ¿vale? Esa no fue la única solución a cómo entrenar redes con cientos, miles de capas ocultas. Esta presentación, esta transparencia que habla sobre redes residuales, simplemente es por conectaros este cambio de arquitectura con el tema del vanishing gradient del que estábamos hablando en estos vídeos, que encaja bien con las funciones de activación y con esto. Pero realmente de estas otras arquitecturas o arquitecturas diferentes, como por ejemplo las ResNet, redes residuales, que fue una revolución en el campo de la visión artificial, porque permitió eso, entrenar redes súper profundas que mejoraron los benchmarks en el campo de visión artificial. Los veremos en el tema 4, donde hablaremos de arquitecturas, diferentes arquitecturas de redes. Así que tampoco esto simplemente es un ejemplo. Pero simplemente lo que hacen a la ResNet, que es una idea muy sencilla de entender, es a partir de esto sería una capa y esto sería otra capa, entre las que tenemos una función de activación ReLU, perfecto, pero lo que hacemos es, oye, pues vamos a coger la entrada de esta capa y la vamos a sumar a la salida de esta capa de aquí, es decir, como que nos saltamos una capa, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo aquí, y por eso esto conecta bien con el vanishing gradient, es que aunque la salida de aquí sea pequeña o el gradiente sea pequeño, al estar añadiendo como entrada, sumar la entrada de una capa anterior, lo que estamos haciendo ahí es reforzar el gradiente en esta capa de abajo, ¿vale? Entonces, estas conexiones que
que nos saltamos ahí, estos saltos, ¿vale? Estos loops, lo que viene aquí representado por esta flecha, ayudan también en gran medida, no solo la función de activación, sino que ayudan a reducir el problema del desvanecimiento del gradiente y a entrenar capas de, ya os digo, podéis ver modelos por ahí de ResNet, los veremos en prácticas, de cientos o incluso miles de capas en profundidad. No hablo en neuronas en cada capa, sino cuántas capas tenemos puestas una encima de otra. Bueno, por ir acabando con esta parte, además del Vanishing Gradient, tenemos otro problema diferente en el entrenamiento de las redes, que puede ser el Exploding Gradient, ¿vale? El Exploding Gradient es cuando nuestros gradientes se hacen demasiado grandes, ¿vale? Cuando pasa esto, cuando vamos propagando hacia detrás y cada vez tenemos gradientes mayores, hace que las actualizaciones de los pesos sean demasiado grandes para que la red sea estable, ¿vale? Entonces nos puede estar pasando que los pesos, pues en un momento dado del entrenamiento, empiecen, por decirlo así, a dar bandazos demasiado grandes debido a que el gradiente es demasiado grande. Y en ese caso lo que nos puede pasar es que nuestra loss empiece a crecer aquí, ¿vale? Entonces esto es un problema que es menos común que el vanishing gradient, que el desvanecimiento del gradiente, pero que también puede pasar, ¿vale? Puede pasar. Entonces, claro, aquí estáis viendo que entender cómo van los gradientes en nuestro proceso de entrenamiento y qué valores tienen los parámetros en nuestra red es una cosa que es muy útil, porque si no, estás entrenando un poco a ciegas. Entonces, nosotros veremos en las prácticas que se va a poder monitorizar todo esto, ¿vale? Vamos a poder entrenar nuestras redes y ver, oye, a ver en esta capa estos pesos, ¿qué gradientes tiene? Quiero ver un histograma, ¿no? Que es justo lo que estamos viendo aquí para ciertos parámetros. Esto sería para una capa convolucional, esto sería para el término vías de una capa totalmente conectada, etcétera, etcétera. Ahora, eso no nos importa este tema de arquitectura de redes, pero aquí veis que hay software, y lo veremos en las prácticas, que nos sirve para entender qué valores más o menos tenemos de gradientes. Incluso también podemos ver los pesos, cómo van cambiando esos pesos de cada uno de nuestros parámetros de la red, para entender si tenemos, pues eso, neuronas que no están haciendo nada, gradientes demasiado pequeños, gradientes grandes que estén causando inestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces esto es una cosa interesante para no hacer los entrenamientos simplemente basados en el loss y ver si baja o sube y poco más. Si funciona así, perfecto, pero si no, que sepáis que tenemos más información que podemos ver de cara a mejorar y detectar posibles problemas en el entrenamiento de nuestras redes. Y ya por ir acabando, tenemos la parte de otras funciones de activación importantes, de las que no hablamos antes. Y aquí me gustaría destacar que realmente, en términos de funciones de activación, aunque hasta ahora estuviésemos usando siempre sigmoide para toda la red, porque es sencilla de utilizar y para los ejemplos está bien, realmente hay ciertas funciones de activación que se utilizan solo en ciertas partes de la red. Por ejemplo, la softmax es una función de activación que se utiliza mucho en la última capa de la red, en la última capa, en la capa de salida, ¿vale? ¿Por qué es esto? Porque es una función de activación que nos va a dar una salida. Si nosotros tenemos, yo qué sé, 4 neuronas en la capa de salida porque queremos resolver un problema, imaginaros multiclase con 4 clases, y nos gustaría que cada una de estas neuronas representase la probabilidad de pertenecer a cada una de las clases, ¿vale? La softmax aplicada en esta última capa, justo antes, aquí, en este punto, va a garantizar que todas estas neuronas de aquí, su activación sume 1, lo cual es interesante porque no tendría sentido si estamos hablando de cuál es la probabilidad de pertenecer a la clase 3, pues si esto nos da, yo qué sé, 0,7, pues igual esto nos da 0,1, esto 0,1 y esto 0,1, nos interesa que esto sume todo 1, porque son una probabilidad, queremos. Entonces esta función que tiene esta forma garantiza justo eso, y además garantiza
que, porque claro, esto está calculado basado en unas neuronas que nosotros tenemos aquí, y lo que garantiza es que si yo aquí tengo una activación con un valor alto, la probabilidad asociada va a ser alta, ¿vale? Entonces, fijaros que está dividido por el sumatorio de todas las activaciones de antes, claro, tiene en cuenta todas, para que esto al final, obviamente, sube 1, ¿vale? Entonces, el valor más grande va a ser el que va a dar lugar a la probabilidad mayor y el valor más pequeño el que dé lugar a la probabilidad menor. Y esto pues nos va a servir es muy adecuado para problemas multiclase en las que queremos hacer un clasificador probabilístico. Obviamente esto es una función de activación que es diferenciable, si no, no la podríamos utilizar porque acordaros que tenemos que hacer la derivada, esto siempre es igual. Y os voy a poner un ejemplillo porque esta función hay que entenderla, hay que saberla y se utiliza muchísimo, básicamente en cualquier problema multiclase. ¿Vale? Entonces aquí veis, por ejemplo, cómo nuestra última capa está produciendo en su salida estos números, estas activaciones, 5, 6, 11 y 7, ¿vale? Y si esto nosotros lo pasamos por una función de activación softmax, aplicando esto, podéis hacer el cálculo vosotros, nos va a dar estas probabilidades de aquí. Obviamente, el dígito que valor más alto tiene, 11, pues nos está dando el valor más alto aquí. Y bueno, aquí faltan decimales, este sería un poco mayor que este, ¿no? Pero bueno, eh, si lo hacéis con decimales veréis ahí las diferencias. Pero lo importante es entender que esto nos está dando probabilidades de pertenecer a cada clase. Entonces, lo que quiero que entendáis aquí claramente es que es una función de activación que se utiliza en la última capa de la red y para problemas multiclase. Para problemas binarios, esta función no es adecuada, ¿vale? Mejor utilizar una sola neurona, como vimos anteriormente, y aplicar la función sigmoide, ¿vale? Y para problemas multiclase es un estándar, ¿vale? Es un estándar. Entonces, tener en cuenta que hay funciones de activación como la ReLU, que las utilizamos entre las capas ocultas, y funciones de activación como por ejemplo las softmax, que generalmente se utilizan eh, en la última capa. Puede haber ciertas arquitecturas en las que queramos crear una distribución de probabilidad en capas intermedias. Entonces podéis utilizar softmax sin ningún problema, ¿vale? Solo hablo de caso típico y base. La arquitectura luego es una cosa de redes que es totalmente libre, ¿vale? Es decir, ahí hay un campo de estudio, salen arquitecturas nuevas todos los días. Entonces, simplemente os hablo de reglas generales, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de esto. Entonces, simplemente os hablo de reglas generales, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de esto.